Hay una palabra que probablemente para muchos sea extraña o sea nueva. Si usted tiene tiempo en el Señor, no será una palabra nueva, pero es la palabra tetelestai. Diga conmigo, tetelestai. Tetelestai es la expresión que Jesús exclamó cuando estaba en la cruz. Y obviamente nosotros escuchamos esa palabra, pero no logramos dimensionar todo lo que implica esa palabra. Se traduce al español como consumado es. La verdad es que la palabra es un grito diciendo hecho, pagado, por completo. No tienes nada más que hacer. Esa fue justamente la expresión que Jesús declaró, proclamó en la cruz del Calvario, en el momento en el que ya estaba presto a la muerte. El suceso se narra en cada uno de los 4 evangelios. Mateo escribe, por ejemplo, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Lo puede ver en capítulo 27, verso 50. Marcos a su vez relata, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y en el Evangelio de Lucas leemos, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estos 3 escritores, ellos nos cuentan la forma en que Jesús clamó. Es decir, ellos son gráficos y dicen que lo hizo a gran voz. Lo hizo de tal manera que fuese escuchado y el eco de su voz retumbe a pesar del tiempo. Eso también lo relata Juan cuando él utiliza la expresión consumado es. Y ya vamos a leerlo. Estas fueron las palabras. Juan, él estaba a los pies de Jesús. Ahí estaba frente a la cruz. Usted recuerda cuando Jesús le delega una de las tareas más relevantes en su condición humana, el cuidar a alguien a quien amaba. Lo interesante de esta palabra, tetelestai, es que es una palabra que en el término gramatical se utiliza en un tiempo perfecto. ¿Qué significa? Ha sido consumado y lo será por siempre y para siempre. Eso es lo que connotaba la palabra. Esta palabra era muy común dentro de la cultura en la que Jesús vivió. Era muy común y era usada en varios contextos. Por ejemplo, los mercaderes, la gente de comercio, para decir el precio se ha pagado por completo, usaba esta palabra. Era un término comercial. De ahí por qué dentro de la doctrina cristiana hablamos de la redención con precio de sangre. ¿Por qué? Porque comercialmente fuimos comprados. Redimir es volver a comprar. Los mercaderes usaban esa palabra para decir se pagó por completo. Dentro de la vida religiosa, los pastores y los sacerdotes usaban esa palabra cuando hallaban a la oveja perfecta. Usted recuerda que uno cuando presentaba la ofrenda en el templo, uno no presentaba al animalito desvalido o maltrecho, buscaba al perfecto. Cuando encontraba el animal perfecto decían, tetelestai, lo encontramos, ya no hay que buscar nada más. Es más o menos como cuando tú estás encontrando algo y te queda la medida y dices, wow, hasta que lo encontré. Ciertamente, la verdad es que Cristo es el sacrificio perfecto. Es el Cordero de Dios, el Cordero perfecto que murió por nosotros. Pero esta palabra también lo usaba la gente que servía. Estoy hablando de los esclavos, de los servidores. Y cuando ellos eran enviados a hacer una tarea y regresaban a rendir cuenta de la tarea que se les encomendó, ellos decían, tetelestai, he cumplido la tarea. Por esa razón es que las palabras de Jesús son tan importantes. No solamente porque nos compró a precio de sangre,
No solamente porque ha sido el Cordero perfecto, sino que también porque Él es el siervo obediente. Él fue el siervo obediente a los planes del Padre. Y como dice la palabra, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el Evangelio de Juan, mira esto, capítulo 19, la palabra dice, Jesús sabía que su misión ya había terminado. Hay algo que a mí me cautiva de la vida de Jesús y es que Él se encontraba siempre en el centro de la voluntad del Padre. Y Él sabía cuándo vivía una situación de manera específica y cuál era el propósito de esa situación. Y Él sabía que Él ya había cumplido su misión. Para cumplir las escrituras, dice el evangelista Juan, Él dice, Jesús, tengo sed. Había allí una vasija con vino agrio. Así que mojaron una esponja en el vino y la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, consumado es, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Consumado es. No es el grito de Jesús en angustia o desesperación. De alguna manera hemos abrazado esa idea, pero esa idea es errónea. Porque la verdad es que su expresión pone en evidencia que Él sigue fuerte y en control de toda la situación. Quizás el enemigo pensó, lo derroté y dijo, ya no tengo que hacer y me rindo. Pero no significó para nada esa intención, su expresión. Consumado es, representó el grito en el que él declaró, cumplí, lo logré, cansado quizás, pero todavía fuerte. ¿Por qué? Porque cumplí mi misión. No es muy fácil explicarlo, salvo que tú experimentes en primera persona una situación en la que parece que todo está quebrado y de repente se revierte. Recuerdo un día cuando estaba jugando un partido de tenis y era una final. Y me sentía bastante frustrado porque mi oponente estaba literalmente encontrando todos mis puntos débiles y yo no sabía cómo revertir el marcador. Era la final de un torneo pequeño. No crean que soy profesional por si acaso, pero me gusta mucho el tenis. Tanto que me levanto, oro y luego a las 6:30 estoy jugando. Y en este tiempo de pandemia ha sido un problema. Pero recuerdo ese partido y recuerdo cómo venía remontando poco a poco, con paciencia, el juego. Venía remontando desde atrás. Llega un momento donde equilibramos las cosas y empecé. Y es increíble cuando llega el momento en el que el último punto lo ganas y solo sale de ti un grito de sí, lo hice. De una profunda satisfacción por haber logrado algo. No se compara en nada, pero por lo menos me da una idea de lo que Jesús expresó cuando dijo esta palabra. Dijo, completo, nada está pendiente, todo está logrado, la misión ha sido cumplida. ¿Sabes? Lo significativo con respecto al grito del Señor es que lo hizo a gran voz, lo que implica que tenía un control perfecto de la situación. A pesar de haber sufrido, él no estaba en debilidad. Lo suyo fue un claro y vigoroso grito de victoria. Lo bastante fuerte como para que los ángeles en el cielo lo escucharan. Lo bastante fuerte para que el cielo mismo se regocijara al saber que el plan del Padre tuvo éxito. Lo bastante fuerte para que de alguna manera el tiempo no pueda detener su eco. Lo bastante fuerte para que aún a pesar de las épocas,
sigamos escuchando la voz de tu vida es perdonada. Tus pecados han sido perdonados. No hay condenación para el que cree. No hay condenación para el que puso su confianza en Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y a pesar de el tiempo, Él sigue diciendo, no debes nada. No cuando se trata de estar delante del Padre. No debes nada. Tetelestai. Es una palabra que probablemente muchos por primera vez van a poder abrazar. Y te digo, abrázala y nunca la sueltes. Por esa razón es que nosotros, los que hemos depositado nuestra confianza en Jesús, decimos con claridad, en Él estamos completos. En Él me siento completo. ¿Sabes por qué? Porque Él pagó todo el precio. Me encanta eso. Pero ¿cómo llegó ahí? Y es donde realmente quiero enfocar la segunda parte de este tiempo. ¿Cómo llegó Jesús al momento culminante en el que expresó, consumado es? Fue voluntario, nadie lo va a discutir, porque fue parte de la agenda preestablecida de Dios Padre, a la que Jesús respondió de forma voluntaria. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Aunque la muerte esté cara a cara y aparentemente me haya derrotado, no hay poder mayor a ello. Pero ¿cómo llegó ahí? Lo cierto es que en el proceso hubieron momentos y personas que impulsaron ese punto, impulsaron ese avance a ese momento. Piensa en esto. Jesús tenía que morir en la cruz, pero Jesús no podía clavarse a sí mismo en esa cruz. Hubo alguien que debió clavarlo. Jesús tenía que ser entregado, pero como él no era delincuente, alguien tenía que traicionarlo para que con mentiras fuera sentenciado. Entonces, en el proceso encontramos a personas que entregaron a Jesús. Encontramos a un Judas que lo traicionó. Encontramos a sacerdotes que de alguna manera sintieron la amenaza y crearon toda una escena para decir, te estamos juzgando. Encontramos a un Pilato que quiso dar un paso al costado y no involucrarse en el tema. Encontramos a una multitud que recientemente había dicho sana y ahora estaba pidiendo su muerte. Jesús llegó a decir consumado es, pero en el proceso hubo gente que lo entregó. Y una de las cosas que debemos entender, y es creo lo que realmente quiero compartirles el día de hoy, y espero que abraces esta idea. Una de las cosas que quiero que abraces es el hecho de entender que nuestro comportamiento pone en evidencia nuestro carácter. La forma en que pensamos acerca de algo o de alguien pone en evidencia nuestro carácter. Pone en evidencia a través de nuestras acciones aquello que está dentro de nosotros. ¿Qué fue lo que motivó a Judas a traicionarlo? ¿Qué es lo que buscaban los sacerdotes al juzgarlo? ¿Qué ganaba Pilato al desentenderse? ¿Qué impulsó a la multitud a cambiar de parecer? Todo esto pone en evidencia el carácter. Carácter es marca impresa. Carácter es una palabra griega que se traduce carácter o marca impresa. Es el sello que se refleja a través de nuestras acciones. Es el sello que se define en nuestras conductas. Y una de las cosas que debemos entender es que nuestro carácter en gran medida está ligado a la ética con la que vivimos. Una de las ideas que Dios ha estado motivándome muy fuertemente es mostrar que su mensaje sigue siendo relevante a pesar del tiempo.
Sin importar la época que vivamos, su mensaje sigue estando vigente. Y el carácter sigue siendo lo más importante para el Padre. Y piensa un momento en esto. Judas. Quiero brevísimamente hablar acerca de detalles de cada uno de aquellos a quienes he mencionado. Judas lo entregó por ambición. Unas monedas de plata fueron suficientes para traicionar a su maestro. Unas monedas de plata. ¿Sabes? Jesús recibió a Judas. Caminaron juntos. Judas fue parte de él. Lo cierto es que aun cuando estuvo cerca, nunca permitió que Jesús viviera en su interior. Escúchalo. El estar cerca no garantiza que el Señor sea el Señor de la vida de alguien. El conocer los cantos, el conocer la liturgia, el conocer el lenguaje, cómo hablar para parecer, nunca es suficiente para decir realmente el Señor está en tu interior. Porque Dios, Jesús, nunca fue el Señor en la vida de Judas. Por eso es que la ética con la que Judas se pudo conducir fue una ética pragmática, orientada a una pregunta, porque toda ética genera preguntas. Y Judas estaba preguntando, ¿qué puedo ganar de esta relación? Por esa razón es que cuando vio que aquella mujer derramó un frasco de perfume muy costoso, en la forma práctica de pensar, él dijo, yo que soy el tesorero, hubiéramos, no sé, vendido mejor eso y dárselo a los pobres en lugar de, ¡qué desperdicio! Porque la ética de Judas era una ética práctica. ¿Qué gano con esto? Esta relación con Jesús ya no me está generando los resultados que estoy esperando. De alguna manera tengo que sacar beneficio de ello. Así es la ética pragmática. Y cuando lo contrastamos con la ética bíblica, uno debe entender que la ética bíblica se plantea desde otra postura y pregunta, más allá de lo que puedas ganar, la pregunta ¿es moral aquello? ¿Es algo con lo que Dios realmente se complace? ¿Es algo que Dios aprueba? Porque déjame decirte algo, hay cosas que pueden ser legales y no necesariamente son justas. Y Dios no es un Dios de legalidad, Dios es un Dios de justicia. Y eso está por encima de la legalidad. Una ética bíblica nos desafía a preguntarnos, ¿hay dignidad en esa forma de comportarse? Porque nosotros vivimos en un mundo que valora resultados por encima de la transformación. Y una de las cosas que deberíamos, al tener esta mirada, deberíamos hacernos es preguntarnos si nuestra ética, cuando se trata de relacionarnos con Jesús, es una ética pragmática o es una ética bíblica. Si siento que gano algo, mantengo mi fidelidad a Él. Pero si siento que ya no me genera los resultados que espero, entonces, ¿para qué esto de orar? ¿Para qué esto de tener comunión? ¿Para qué esto de ir a la iglesia? ¿Para qué esto de servir? ¿Para qué esto de ofrendar? No le veo lo práctico de la vida a ello. Judas lo entregó por ambición. Y es duro que estando cerca, estuvo lo suficientemente cerca para parecer, pero lo suficientemente distante para no tener intimidad. Porque en la intimidad es donde Dios saca a la luz lo que hay dentro. ¿Sabes? Los sacerdotes, ellos lo entregaron por envidia. Ellos se sintieron amenazados porque la popularidad de Jesús estaba creciendo y la fama, la popularidad de ellos estaba siendo amenazada constantemente. Ellos no aceptaban que una nueva figura
sin historia, sin ser parte del círculo, una nueva figura que no esté dentro de ese entorno, se resalte, y no solamente resalte, sino que genere una manera de pensar diferente. La verdad es que ellos se sentían muy cómodos en su cultura, porque en el orden cultural ellos dirigían, ellos influían. En el orden cultural, ellos tenían trascendencia. Ellos eran el objeto de la admiración popular. Una ética cultural siempre está preguntando, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cómo está la popularidad? Y ellos estaban constantemente midiendo la popularidad de Jesús en el entorno. Ellos estaban midiendo constantemente cómo la popularidad de Jesús estaba perjudicando su imagen, y eso era una amenaza contra el estatus con el que ellos se acostumbraron a vivir. La ética cultural responde al verdadero compromiso, al compromiso real con el que un grupo humano está realmente ligado. Y la verdad es que la ética bíblica choca con esa forma de pensar y de vivir, porque ellos estaban comprometidos con sostener su status quo. Por eso es que los sondeos eran importantes. Por eso es que el concepto de imagen y buena opinión para ellos era crucial, porque querían mantener la influencia y a partir de la influencia seguir siendo beneficiados. De alguna manera, la aceptación popular les daba equilibrio emocional. Me siento en el poder, nada amenaza mi poder, entonces estoy tranquilo. Pero si eso era amenazado, entonces tomarían acciones, tal como lo hicieron. Se inventaron un juicio, compraron testigos falsos para poder entregar de forma legal a Jesús, pero injusta. La ética bíblica no me está preguntando si la gente me aprueba. La ética bíblica me llama a preguntarme, ¿Dios aprueba mi comportamiento? ¿Dios aprueba lo que hay en mi interior? ¿Él está de acuerdo con las motivaciones de mi corazón? ¿Desde dónde te estás parando cuando se trata de ver a Jesús frente a frente? Pilato fue un tercer personaje en esta historia de entrega. Y es interesante que Pilato, si bien es cierto, no tenía participación directa con la cultura hebrea, no entendía esto de Judas, cómo podía traicionar, pero entendía de motivaciones y sabía que Judas era una persona que tenía de alguna manera avaricia, y lograron encontrar su punto débil y se dio frente a ello. Se dio cuenta de que el poder también era parte del problema de los sacerdotes, y entonces quiso lidiar de forma astuta. Y cuando vio que el pueblo era influenciado, y ya voy a hablar del pueblo, él dijo, no voy a lidiar con esto. ¿Sabes qué? Yo no voy a poner en riesgo todo lo que tengo. Yo no voy a poner en riesgo mi posición en Roma. Yo no voy a poner en riesgo lo que se me ha confiado. Así que, ¿sabes qué? Resuelvan ustedes. Yo no me meto en ese lío. Literalmente, y digo literal, Pilato no tenía pantalones. No tenía túnica. Es literal, pero él no tenía pantalones. Él era gobernado por el temor de perder muchas de las comodidades con las que él se había acostumbrado. Por eso eligió lavarse las manos. Por eso eligió decir que solo ustedes lo pidieron, es problema de ustedes. Él vivió con una ética utilitarista. El fin justifica los medios. La verdad, no estoy de acuerdo con que lo entreguen porque es inocente, pero como no voy a arriesgar mi posición en Roma, hagan lo que quieran, y ¿saben qué? Está bien. El fin justifica los medios. El fin, mantener mi comodidad. El medio, que muera un inocente. Una ética utilitarista.
Muchas causas legítimas, legítimas, escúchame, son deshonradas cuando, para satisfacerlas, elegimos caminos ilegítimos. Y esto es parte del dilema en el que estamos expuestos constantemente. No importa si obtuvimos lo que buscábamos, el fin que anhelábamos. Si los medios fueron ilegítimos, Dios nunca aprobará aquello. Dios nunca aprueba llenar una necesidad legítima por medios ilegítimos. Porque esa ética utilitarista dice cuál es el camino más rápido, sin perder aquello. Pero la ética bíblica se pregunta, ¿realmente es justo? ¿Esto refleja el carácter de Dios? ¿Hay honra en esto que estamos eligiendo? ¿Hay honra en esto que estamos decidiendo? Ese es el camino con el que estamos constantemente desafiados. La multitud lo entregó porque de alguna manera era manipulable, era emocional. Mira lo interesante de esto. Usted recuerda, el día domingo ellos estaban gritando, Hosana, sálvanos, no nos abandones, no nos dejes, Hosana, sálvanos. Y unos días después estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Cómo puede cambiar de posición y tan rápidamente la postura de una persona, de un grupo frente a Jesús? ¿Cómo es que de un día a otro puede cambiar tan drásticamente la perspectiva de las cosas? La verdad es que la ética relativista, la ética situacional, nos lleva por caminos donde dependiendo del momento. Y este es uno de los temas más críticos de nuestra generación. Porque lo que antes llamábamos bueno, lo que antes considerábamos justo, lo que antes veíamos como sagrado, hoy lo vemos relativamente como algo que puede incluso ser condenado. Esta semana, una joven estrella de Disney, ya no es joven, ahora es una cantante, tiene millones de seguidores en sus redes sociales, Demi Lovato, en una entrevista hace unos días, ella dijo, confieso que soy pansexual. Y no sé, a lo mejor alguien se imagina el pan y no entiendo, dice alguno. Y luego, estas fueron sus palabras. Considero a la comunidad LGTBI como la mafia del alfabeto, en un sentido jocoso. Y dentro de sus líneas de la entrevista, ella decía, hace un año tenía novio y la verdad es que hace un año me consideraba ya una persona casada y quizás con hijo a la fecha de hoy, pero hoy, la verdad, ya ni siquiera sé si voy a terminar con un chico, porque estoy abierta a experimentar, porque me siento de alguna manera atraída por cualquiera. Ética relativista cambia drásticamente. Y cuando esa ética relativista es dirigida por quienes de alguna manera, porque ese es el punto, vivimos en una sociedad que no celebra héroes, sino que celebra celebridades. No sabemos honrar a héroes, pero honramos a celebridades. Y el tema es que las celebridades tienen opiniones y las opiniones son sostenidas por las celebridades. Pero la verdad es que las convicciones, aquellas que hemos dejado de cuidar y son las que nos sostienen, deberían ser nuestra prioridad. Pero como vivimos en una cultura que honra a las celebridades, cuando la celebridad muere, su fama se diluye. Y aunque pase un poco de tiempo, queda en el olvido. Pero la verdad es que los héroes son distintos, porque los héroes cuando mueren es cuando su fama empieza realmente a crecer por el ícono que representaron, por la brecha que abrieron o por el giro que dieron a la historia. Y aquí está una multitud siendo manipulada. Hosana, crucifícalo. Hosana, crucifícalo. Una ética situacional. Si me conviene, voy a la iglesia. Si no, perfecto. Y vivimos en un constante. Entonces, si me conviene, meto a Dios en el negocio.
Y si no me conviene, Dios, no te metas en el negocio. Yo he visto chicos cuando juegan fútbol. Si me conviene, oye, dale suave, hermano, ¿qué te pasa? El amor de Dios. Y cuando dan, no, ven, no metas a Dios en este tema. Situacional. Y estamos brincando, bailando de forma inconsciente muchas veces. La verdad es que nosotros de alguna manera fuimos educados en muchas maneras para responder a las situaciones, pero muy poco se orientó acerca del carácter. Y la verdad es que hay cosas que cambian, yo no puedo negar eso, pero hay cosas que no cambian aún cuando todo cambia. Dios es el mismo. Y yo necesito a Dios para sostener las convicciones con las que Él desea que yo construya mi vida. Por esa razón me encanta este canto que entonamos con frecuencia: construiré mi vida sobre Él. Porque Él es la roca inamovible. La ética situacional está preguntándome si está bien o está mal hacerlo dependiendo del momento. ¿Cómo se define hoy el amor? ¿Cómo se define hoy la vida? ¿Cómo se define hoy el matrimonio? Cuando en realidad la ética bíblica me dice, la verdad es la verdad, aunque pasa el tiempo, no deja de ser verdad. Y es ahí donde yo estoy desafiado constantemente, y como pastor quiero desafiarte a pensar de esta manera. De que no seamos de aquellos que cambian rápidamente según el momento, según la conveniencia del momento, según los intereses del momento. Oraba esta mañana, no sé, pero voy a pensar en voz alta. ¿Me dejan pensar en voz alta? Oraba esta mañana. Y usted que está en casa y usted que está aquí, tenemos que ser muy respetuosos a toda la normativa legal. Pero por ejemplo, lo que estamos experimentando ahora mismo es una clara evidencia de la ética situacional. La vida está por delante de todo. Y la iglesia dice, amén. Entonces no vayas a la iglesia, no te congregues. Cuida para no aglomerarte y no tener más contagio, lo cual decimos, está bien, es correcto. Estamos de acuerdo. Y paréntesis, alguno probablemente dijo, uy, y justo hoy día que iba a ir a la iglesia, pero está bien, pues ya. Quizás no lo dijo, pero lo pensó, ay, sí, mejor, no, así lo escuchamos mejor desde la casa, y está bien. Ya, no, bueno, no está bien, pero pasa. Pero uno sabe en el corazón y Dios sabe lo que pasa ahí. Pero una semana después, si Dios lo permite, nos van a decir, vayan, sufraguen, voten, salgan. Es una ética situacional. No vayas a la iglesia para que no te contagies, para disminuir y frenar todo este proceso acelerado de contagio. Pero luego, una semana después, seguramente pensamos que la vida ya va a estar totalmente protegida. Llevamos más de un año y no ha cambiado la historia. Ética situacional. Y ese tipo de incoherencia es la que no deberíamos permitir y experimentar en nuestras vidas. Pero a veces como cristianos vivimos más como Judas en base a ambiciones, como los sacerdotes en base a envidias o conveniencias circunstanciales, o como Pilato o como la multitud, dependiendo de la situación. Todos ellos fueron parte del proceso a través del cual Jesús llegó a la cruz. Y cierro diciendo esto. El Padre entregó a Jesús por una convicción. Esa fue la convicción que hizo que Jesús voluntariamente decida venir y entregar su vida en esa cruz. Fue esa convicción la que hizo que mantenga su obediencia aún cuando le era difícil. Aún cuando era en su propia contra, era en contra de su propia dignidad el sostener esa decisión. Fue su elección. El Padre decidió entregar a Jesús
porque creía que valía la pena crear un camino para reconciliarnos con Él. Y Jesús creía en esa convicción, por eso es que esa convicción lo sostuvo hasta el punto en el que entregó su espíritu clamando: cumplido está, consumado es, está hecho. La deuda ha sido pagada, nadie debe nada. Por esa razón es que Él es el camino y aquel que confía en Él está siendo protegido. Eso celebramos en esta hora. No como antes, pero sigue siendo tan real y tan vigente. El Padre lo entregó por amor a nosotros.